Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar sobre los stages o etapas de API Gateway. Quiero que lo pienses como si fuese una especie de commit. Imagínate que estamos en Git, cuando tú haces un commit y lo mandas a GitHub, resulta que allí tienes como que congelada una versión de tu código. Bueno, acá cada stage congela tu versión de código. O bueno, y digamos que congela lo que son todos los recursos, todos los métodos que has creado y toda esa configuración que has hecho en el resource se queda congelado dentro de una etapa. Tú puedes tener muchas etapas. Esas etapas tienen un montón de propiedades y cualidades que, por cierto, ya hemos tocado una, que era el tema de los logs. Y estas etapas en sí solas puedes usarlas como para distribuirla hacia diferentes tipos de usuario, por ejemplo, o diferentes ambientes. Por ejemplo, el ambiente dev, el ambiente prod. En este caso, en este ejemplo que vamos a tener justo en este video, vamos a mostrar cómo tener dos stages con diferentes variables y usar las mismas funciones para poder mostrar esas variables, para que veas que cuando llamamos a la versión que va a ser para dev, nos devuelve algo, y cuando llamemos a prod, nos va a decir otra cosa. Todo el código va a estar acá, pero igual vamos a estar recorriendo la consola. Lo primero que quiero que observes es que mi método, o bueno, el método que estamos creando, simplemente va a devolver lo que esté entrando. Y al hacer la petición, él simplemente va a como que filtrar todo, va a quitar todo y va a solo pasar una variable del stage llamado variable name, el cual podríamos cambiar obviamente. Esta variable name está declarada dentro del propio stages y tiene un valor exacto. Para dev1 va a tener mi URL para stage dev, y en el stage pro va a tener el mismo nombre, pero aquí simplemente va a cambiar esto. Es como si estuviéramos pasándole a nuestro backend direcciones. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, dependiendo del ambiente, podemos tener un set de variables exclusivos solo para ese ambiente, y la data puede ser exclusivo, pueden ser tokens, pueden ser credenciales, lo cual no recomiendo porque se observa. Si alguien tiene permisos API Gateway podría ver esto, pero podría ser datos como, no sé, colores, datos del ambiente, nombres de servidores, cosas que no sean tan sensibles, pero que necesites tenerlas declaradas y cambien por ambiente. Esto sí sería ideal. También las podrías poner en otro lado, o sea, no es necesario que estén aquí, pero es un apartado en donde puedes guardar variables de ambiente, y esto es bastante chévere. Sabemos que si trabajamos con Lambda tenemos también variables de ambiente, que son las variables de entorno que vas a poder colocar justo cuando estás declarando el Lambda. Sin embargo, ese lambda, para poder pasarle otras variables, tendrías que crear una copia del lambda o tener un mecanismo que las cambie. En cambio acá simplemente la defines y quedan para todos los lambdas que asocies a ese stages, que eso es bastante fuerte, bastante poderoso. Ok, sin más teoría, vamos a entrar al código. Ok, ya estamos dentro de la consola de AWS y estoy en la parte de API Gateway. Vamos a volver al recurso básico, a la pantalla principal de recursos. Y aquí quiero mostrarte dos formas con las que se podría crear un stages. La primera es usando el botón Deploy de acá, que si le damos simplemente nos va a salir una ventanita que dice, oye, mira, podemos crear un nuevo stages o seleccionar uno anterior. Si seleccionamos uno anterior, vamos a hacer que se haga una especie de fotografía, o que se diga, oye, esto que tengo acá configurado, todas las configuraciones que he hecho aquí en mis resources, estarán dentro de un deployment, y ese deployment estará en este stages. El que seleccionamos fue Pro, entonces Pro estará apuntando a esa última versión del deployment. ¿Okay? Esto es bastante importante porque cada vez que haces un deployment se crea una versión, y tú puedes hacer que tus stages señalen a cualquiera de esas versiones. Por ejemplo, vamos a crear aquí un nuevo stage. Vamos a poner new stages, vamos a ponerle dev. Dev actualmente está apuntando a la última versión. Si no se notó, bastaría con crear un recurso, y este nuevo recurso escribirle una especie de método. Vamos a ponerle un mockup, vamos a ponerle create, vamos a hacer este aquí. Me faltó el método.
Vamos a ponerle any, vamos a darle crear y ya tengo una nueva versión y a este se lo voy a poner a Cuba. Doy deploy y ya tengo una versión que es diferente a todas las demás. Si quieres ver, vamos a seleccionar aquí y aquí está, ¿ven? En cambio, si vamos a dev, que tiene una versión antigua, ya no tiene este nuevo endpoint que ves acá, ni siquiera los métodos. Y si voy a pro, tampoco. Espero que hayas notado que cada stages está señalando a un deploy diferente. Ahora, si tú quieres ver o quieres crear un stages y señalar un deployment, podrías hacerlo de esta forma. Si señalo a esta versión, la 4.10, tenemos nuestro último endpoint, pero si señalo la 4.9 no tendríamos ese último endpoint. Vamos a probar. Lo voy a llamar sin any. Sin any lo voy a llamar. Y voy a darle crear. Ahora voy a seleccionar sin any y no hay nada. Ahora, si yo deseo agregar esto a un viejo statement, simplemente bastaría con hacer esto. Estoy creando una nueva versión, pero estoy haciendo que Pro ya esté apuntando a esa última versión. ¿Ok? Ahora ya tengo dos apuntando a diferentes versiones, pero con el contenido igual, porque resulta que no he modificado la versión, simplemente creé un nuevo deployment. Espero que esto se haya entendido. Es un poquito enredado, pero seguramente jugando a crear, destruir y volver a crear stages y deployment, seguramente lo vas a entender. Ahora vamos con las características de un stage. Un stage tiene varias características. Cuando lo creamos por la parte del deployment no la vamos a ver. Si lo creamos por acá vamos a ver muy poco. Vamos a ver simplemente poder crear el nombre y una descripción. Así que no hay mucho que hacer por allí. Pero si vamos al apartado stages y vamos a crear, acá sí ya tenemos cosas interesantes que hacer. Primero tenemos que seleccionar qué versión queremos del deployment y lo otro es que hay configuraciones adicionales. En las configuraciones adicionales podemos conseguir el caché que al presionarlo nos va a aparecer otro montón de opciones que nos van a permitir establecer ciertos parámetros para que nuestro caché quede más o menos como deseamos. Aquí se necesita saber cómo trabaja el caché. Las principales cosas que se pueden ver y entender rápidamente con esto es que podemos seleccionar la capacidad del caché y también que tenemos un TTL, o sea el tiempo que va a durar el caché activo, y lo otro es el botón de encriptar caché. ¿Okay? Ahora, en la siguiente opción sería el tema de limitar. Aquí en el tema de limitar ya habíamos hablado en el Usage Plan de algo muy similar. Acá podemos limitar las requests por segundo y las requests concurrentes. Si no deseamos limitar nada, simplemente lo quitamos. Luego tenemos la opción de establecer un firewall y un certificado. Estas dos cosas, en este momento yo no tengo nada de eso y no puedo seleccionar nada, pero cada una de estas cosas se tienen que crear aparte, se tienen que crear en otro servicio. Cuando hablamos del firewall se crea en AWS WAF y el del certificado, Amazon tiene un apartado de creación del certificado o de carga de certificado, entonces cuando lo cargues allá recién se va a poder visualizar de este lado. ¿Okay? Si se genera todo eso, vas a tener una especie de stages ya configurado con tus cositas, pero si tú al principio creaste un stages, también puedes agregarle todo esto que acabamos de hablar digamos que posteriormente, es decir, cuando ya tengas todo definido. Entonces bastaría con crear tu stages, que va a tener una configuración por defecto, y tendrías que entrar acá y empezar a editar. Por ejemplo, si queremos los rate y los bursts, que son las concurrencias, entraríamos aquí, presionaríamos este botón y empezaríamos a configurar. Igual con el tema del firewall, con el tema del caché. Bastaría con simplemente ir al botón editar. También tenemos el tema de los logs, que ya lo hablamos, que sería básicamente habilitar el logs de errores o de información, habilitar el log de acceso y habilitar una propiedad llamada XRail Tracking. Aparte de eso, tenemos el tema de que podemos configurar de manera de la consola las variables de entorno, ver el historial de deployment y también podríamos apuntar a con cuál vamos a trabajar para este stage. Por ejemplo, este stage está apuntando a esta, podríamos simplemente cambiarlo a la última y ahora ya deberíamos tener el nuevo endpoint. ¿Ven? Es más, vamos a buscar cuál no lo tiene. Ajá, el sin
sin any no lo tiene. Vamos a ponernos allí, vamos a apuntar a la última versión y vamos a cambiarla. Con esto ya está listo, ya estamos apuntando a la última versión. Y con esto ya estaríamos moviéndonos entre versiones. Esto es muy importante porque resulta que te puedes mover a versiones pasadas o a versiones futuras. Todo depende de cómo trabajes. Pero imagínate que estás trabajando con un stage llamado dev y tienes un stage de producción. Producción es para tus clientes y tu dev es para tu grupo. Resulta que ya llegaste a la versión ideal que tú dices, oye, ya esta está aprobada para producción, entonces bastaría con pararnos en producción y apuntar a la nueva versión y darle cambiar activo deployment. Y ya, con eso estarías apuntando a la otra versión. Es decir, estarías haciendo como una especie de pase a producción. Bueno, vamos a hablar del stage variable, que es lo que vamos a hacer en la práctica. Acá lo que tenemos es un apartado en donde podemos agregar variables y sus valores. Es decir, aquí podemos poner datos que van a usar nuestro backend cuando hagan una llamada desde este stages. Aquí podemos tener n cantidad de variables y esas variables pueden tener un contenido muy diferente entre stages. En nuestro caso vamos a hacer un pequeño ejemplo muy simple en donde cada stage solo va a tener una variable y esa variable va a ser impresa cuando hagamos una petición get a un endpoint en particular y va a mostrar la información que esté adentro. En este caso va a ser para el stages name dev1. En este caso para el stages dev va a imprimir este URL que al final dice dev. Y si llamamos al stages de producción, vamos a tener el mismo link, pero al finalizar termina con la palabra plot. Eso será todo. Ahora, ¿cómo configuramos nuestro método? Nuestro método va a responder al lambda, es decir, cuando le hagas la petición, él va a filtrar todo y simplemente nos va a dejar la variable stages para que esa sea la única información que le llegue al backend. Nuestro lambda, que va a ser nuestro backend, va a tomar eso y lo va a tener que devolver. No le hice mucho al código de lambda. El código de lambda va a tomar ese evento y lo va a devolver como si fuese un JSON. Y nuestro template en la parte de la respuesta, el integration response, simplemente va a mostrar todo lo que venga. Sin nada más. No vamos a filtrar, no vamos a hacer nada más aquí en la parte de responder. Entonces quiero que recuerdes que nuestro evento que va a llegar al lambda viene casi vacío, solo viene una estructura muy pequeñita que le estamos dejando pasar acá. Viene esto nada más, no viene con más nada, no tiene ni cabecera, no tiene nada más. El evento va a ser simplemente esta variable. Entonces hay que probar esto.